Hola a todos, a todas, a todes que están presentes. Primero, muchísimas gracias primero a Maite por aceptar la invitación y a todos ustedes por venir a este ciclo de conferencias. Esta es la primera conferencia, así que voy a también contar un poco de qué se trata el ciclo. El ciclo son 3 conferencias que se darán a lo largo del año y el título es Pensar las migraciones, desafíos, limitaciones y potencialidades. En estas 3 conferencias que integran el ciclo, convocamos a nuestras invitadas para reflexionar sobre el uso de la noción de cuidados en las investigaciones sobre migraciones a partir de sus propios campos. La consulta era sobre la potencia heurística de la categoría de cuidados, pero también sus limitaciones y los retos que significa usar el cuidado en estos campos. El contexto, la mayoría de ustedes que están escuchando seguramente lo sabrá, porque por eso el interés de participar en esta conferencia. El concepto de cuidado pasó de las trincheras al mainstream, ¿no? Lo mismo que sucedió con otras categorías centrales con las que venimos trabajando, como la cuestión del género, como la cuestión de la interseccionalidad. Cuando tenía, o sigue teniendo, ¿no? Como potencial crítico, la perspectiva de cuidado permitió hacer visibles muchos fenómenos que habían estado invisibilizados. Pero nuestra pregunta, y un poco lo que da pie a este ciclo de conferencias, es qué ha pasado con ese potencial crítico en ese tránsito de las trincheras al mainstream. La primera de estas conferencias, entonces, es la que nos va a brindar María Teresa Martín Palomo, con el tema El mar de plástico en campos de Níjar, nota para pensar los cuidados y los descuidos. Te presento, Dios, seguramente la conocen, pero María Teresa Martín Palomo es profesora titular de Sociología en la Universidad de Almería, doctora por la Universidad Carlos III de Madrid, premio Juan Lis 2015 a la mejor tesis doctoral en Ciencia Política y Sociología, miembro del Consejo de Instituto de Investigaciones Feministas y el Grupo de Estudios Sociales Culturales Contemporáneos, asociada al Instituto de Estudios de Género, ha realizado estancias de investigación en el Fondo Nacional de las Bellezas. Bueno, ahora está en París, en la École de Investigación Social, en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, y la tuvimos entre nosotros en septiembre de 2022, recién me recordaban, en el Instituto Gina Sharmani, en donde discutimos algunas cuestiones del descuido que son las que más nos ha interesado. Más allá de estos hitos biográficos que ustedes tienen ahí en la convocatoria, me interesaba subrayar que nuestra invitada viene trabajando hace casi 20 años con la cuestión del cuidado. Es decir, que podemos definirla como una de las pioneras en pensar los cuidados, sobre todo en el campo de los estudios migratorios, y por eso la importancia de que ella nos cuente este tránsito, ¿no? Y estas potencialidades y limitaciones. Empezó investigando, quien no conozca en profundidad su trabajo, los invito, está la mayoría en internet, empezó investigando a las mujeres gitanas, ¿no? Y a partir de ahí empezó a analizar temas de género y migración, discusiones sobre el delito, las fronteras, y es en ese camino, y a mí me parece interesante pensar desde dónde se encuentra el cuidado cada una de nuestras invitadas y nosotros mismos en las investigaciones. Desde ese camino es que se encuentra con las perspectivas del cuidado, el trabajo, el care, ¿no? Como se ha ido definiendo. Uno de sus trabajos fundamentales para mí, ¿no? Digo, esto es muy personal, pero que ha sido muy relevante, es el de domesticar el trabajo, una reflexión a partir de los cuidados, donde analiza en términos empíricos y teóricos las principales dimensiones del cuidado. Y ese recorrido llega hasta sus últimos trabajos sobre el tecnocuidado, ¿no? Algo bastante novedoso. Hasta lo que también nos propone pensar hoy, que tiene que ver con los cuidados, pero también con los descuidos. María Liz, ¿vos querías decir algo? Sí, hola a todos, todas y todes. Sí, quería decir únicamente unas palabras de agradecimiento a las instituciones que nos apoyan en la organización de este cuarto ciclo de conferencias virtuales del MIPRES, el Instituto de Investigaciones Gino Germani, el
Centro de Estudios e Investigaciones Laborales y el Instituto de Investigaciones Sociales de América Latina, al cual agradecemos también el apoyo técnico, encarnado en Tamara Fernández, que creo que está conectada si no se fue. Solamente algunas cuestiones de orden. Para las y les asistentes, si tienen comentarios o preguntas, les pedimos por favor que los pongan en el chat o que se los guarden para el final de la conferencia de María Teresa, dado que va a haber tiempo para preguntas, comentarios, seguir la conversación. Y les pedimos también, por favor, que mantengan sus micrófonos apagados durante la exposición de María Teresa. Así que, sin más, podemos comenzar. Maite, te damos la palabra. Bueno, pues que muchísimas gracias. Me siento en casa, como me sentí en casa cuando estuve en el Gino Germani. Os quiero agradecer muchísimo la invitación, también la presentación. Muchas gracias, Ana María Machi, que tan linda presentación. También a María Liz también, porque bueno, entre las dos pues habéis organizado un poco esto. A Sandra, mi gran amiga Sandra Aguilar Araujo, que siempre es un placer, ¿no? Hacer cosas con ella y ver cómo va tejiendo estas redes tan maravillosas académicas y también personales, ¿no? Como introduce el cuidado dentro de instituciones que se resisten al cuidado, ¿no? Y hace esas prácticas, ¿no? O sea, impulsa esas prácticas de cuidado colectivo y me encanta entonces estar invitada y a participar con vosotras, a todo el equipo del MIPRES. Bueno, antes de entrar con lo que os quiero presentar, que es, como yo digo, mis últimas 3 páginas, tengo un montón de previos que quizá algunas cuestiones ya las planteé cuando estuve con vosotras allí en Buenos Aires. Pero que tiene mucho que ver con lo que estabas comentando, Ana, de cómo los cuidados venían de las trincheras, han agitado las ciencias sociales, han impulsado un extenso y complejo campo de investigación de investigación y también de intervención política, ¿no? Y de acción política. Pero junto a ese potencial enorme que tenían para inquietarnos, para removernos un poco debajo de nuestras sillas, como yo digo, es una gran lente el cuidado para leer el mundo, para analizar todas las categorías, incluso con las que hemos aprendido a pensar sociológicamente, ¿no? Categorías que están atravesadas, por otro lado, de todos los contenidos, ¿no? Patriarcales, coloniales, capacitistas, heterosexistas, etcétera, etcétera, y que tenemos que ir deconstruyendo poco a poco y que muchas veces nos hemos apoyado en ellas para poder pensar. De hecho, me estoy acordando ahora, de hecho, de una de esas categorías, por ejemplo, identidad, que la estuvimos pensando con Patricia Paperman, ¿no? En relación con el cuidado y cómo nos cuesta, por ejemplo, pensarlo, ¿no? Entonces, esa capacidad que tiene el cuidado para inquietarnos, ¿no? Para provocarnos, para removernos el suelo, pues también yo creo que en parte por ese mainstreaming, por ese éxito académico y político, también ha corrido un poco el peligro de sedimentarse en una suerte de lugares comunes que al final, en lugar de esa capacidad, digamos, generativa que podía tener el cuidado, pues ha terminado muchas veces cristalizándose, alejándose un poco de lo que el cuidado podría, digamos, con esa potencialidad, podía hacer visible en muchos otros lugares. No, incluso a veces con tintes conservadores o reaccionarios, ¿no? A la hora de institucionalizarse. Por eso, pensar con los descuidos, o el descuido, los descuidos, en ese sentido nos permitía, como propone Donna Haraway, seguir con el problema. Es decir, no quedarnos ahí cómodamente, sino que nos siga removiendo un poco de la silla. Y por eso pensé que también es verdad que esto tiene mucho que ver con los proyectos en los que uno está. O sea, yo empecé a trabajar la categoría de descuido en un proyecto con Gabriel Gatti sobre la desaparición social. Y realmente fue una provocación, una invitación y para mí fue como una liberación porque yo estaba muy aburrida de escuchar siempre, como yo digo, los mismos mantras ya por todos los sitios, ¿no? Entonces, como dicen, cuando nos adentrábamos a investigar y a pensar los cuidados, esperábamos otra cosa, que se movieran todas esas categorías, no que acomodáramos los cuidados como otra cosa más, ¿no?
con la que hacer un montón de producciones científicas, un montón de tesis, un montón de carreras académicas o hacer también carrera política, ¿no? Esa no era la idea, ¿no? Por lo menos yo creo que no era la idea ni la potencialidad que tiene el cuidado para pensar el mundo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, lo que yo he querido hacer es aterrizarlo en algo práctico que me lo sugirió mucho el trabajo de Ángel Abril, las fotografías que hizo con ocasión, bueno, de un trabajo de fin de máster que tuve la enorme suerte y privilegio de poder tutorizar, ¿no? Y entonces a través de sus fotografías empecé a descubrir que podría pensar en la cuestión de los descuidos. Y es de esto de lo que yo quiero plantear hoy aquí. Sabemos, ¿no?, que somos vulnerables en un mundo vulnerable, que el cuidado nos ha dejado muy claro, y bueno, con la pandemia además, me decía Raquel hace un momento que bueno, que ya seguir recurriendo a la pandemia para hablar de cualquier cosa ya empieza a ser muy cansado, digo, es verdad, ¿no? Pero es verdad que la pandemia nos permitió hacer visible algo que antes costaba mucho más hacer visible, que es la idea de esa vulnerabilidad, de los entramados que nos sostienen y de que esos entramados además son más que humanos, ¿no? O sea, que es mucho más que lo humano, ¿no? Que tenemos que centrar lo humano un poco para pensar los cuidados y bueno, que esos cuidados también se tejen en una red de interdependencias. Pero esas redes de interdependencias que nos sostienen, que nos mantienen, que hace posible la vida, están atravesadas, se enmarcan en relaciones, en estructuras que están atravesadas por desigualdades estructurales y relaciones de dominación que son previas a los cuidados. Y entonces, claro, entendemos el cuidado o los cuidados como algo fundamentalmente relacional. Esas relaciones de cuidado tienen lugar dentro de estas, digamos, estos marcos de desigualdades estructurales. Entonces, en ese sentido, claro, siempre es muy interesante considerar, como dicen Martin Meyers y Viseu, que las condiciones de posibilidad del cuidado antes de que se adhiera a un objeto. Esa es un poco también la idea, ¿no? Y para ir repensando. Bueno, entonces, bueno, no voy a repetir lo que siempre repito, lo importante que es pensar la vulnerabilidad, pensarnos vulnerables, pero sí que es verdad que hay que reconocer que si los cuidados tienen la centralidad que tienen, es porque necesitamos cuidados porque somos vulnerables, es decir, porque es una necesidad que atraviesa a todos los seres, ¿no? Y entonces, cómo se define la necesidad y qué se ha identificado como objeto de cuidado condiciona lo que una vida sea posible o no sea posible, que sea vivible, o la propia posibilidad de la dignidad de esa vida, ¿no? De vivir esa vida con dignidad. Entonces, claro, en alguna ocasión, ¿no?, he planteado esa idea de que es verdad que en torno a esas formas de reconocer o no, de dar una respuesta a las necesidades de cuidado, se, se, se pueden trazar cartografías de la desigualdad, ¿no? ¿Quién, cómo, de qué manera es cuidado, es descuidado? ¿Quién, cómo cuida o no cuida? Bueno, entonces, la idea que tengo, por eso el título, es pensar, que lo llevo haciendo desde que vivo en Almería, sobre todo en los últimos tiempos que he cogido más, o sea, he tomado más los aviones porque nos han quitado trenes y entonces es esta imagen que se ve constantemente desde el aire. Los invernaderos de Almería son los más grandes de toda Europa, ¿no? Y entonces es como, bueno, qué hay debajo de ese mar de plástico, ¿no? ¿Qué hay debajo de ese mar de plástico? Bueno, pues esta es una foto mía, no tiene ninguna calidad, pero una de las muchas fotos, porque de verdad tengo el móvil lleno de fotografías que he hecho pensando en qué pasa debajo, es por qué esas grandes extensiones de plástico, qué ocurre ahí, ¿no? Y bueno, pues como os digo, ha sido una manera a través de estas imágenes de ir pensando los cuidados y los descuidos. Pero bueno, antes de adentrarme, como anticipo aquí, quería plantear esto que plantea Marie Moll, que la vida no se mantiene sola. La vida no se mantiene sola. Dice que la vida es una tarea para la que necesitamos cuidados. Perdón, es del 2010, que me he confundido al poner la fecha. Entonces, yo digo, cuando esa tarea no se realiza, hay descuido. Es lo común que tengo.
Ahí, Me había comprado un tinte rosa. Alicia, hay alguien que se ha abierto el micro por ahí. Ahí. Entonces, bueno, pues un poco la idea es cuando esa tarea no se realiza, hay descuido. ¿Es posible la vida en un marco de descuido? ¿Quién o qué, cómo se descuida, quiénes o qué o cómo se cuidan, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene todo esto, ¿no? Entonces, claro, yo no quiero dar respuesta a estas preguntas, quiero invitar a que reflexionemos sobre ello. Y bueno, para mí sí que es importante pensar que, y cuando nos adentremos a pensar estas tensiones entre cuidados y descuidos, que los descuidos también pueden entenderse como un hacer. No solamente dejar de hacer, sino hacer, ¿no? Y voy a intentar, a ver si consigo hilarlo bien, utilizar una forma de entender los cuidados. Ay, perdón. Ahí. Es que no sé, aquí, eso es. Una forma de entender los cuidados, es que no sé por qué se me ha movido esa diapositiva. Bueno, luego la retomaré. Se me ha movido de sitio o la he movido de sitio sin querer. Bueno, entonces, ¿cómo entender los cuidados? Pues decías, necesitamos cuidados, la vida no se va a mantener sola, si no hay cuidados no hay vida. Entonces, vamos a ver un poco cómo definirlo. Entonces, yo, junto con Fernando García Selgas, en un trabajo que hicimos hace unos años, considerábamos que los cuidados son complejos procesos socioprácticos que son fundamentales para las subjetividades, para el consenso social y para la perpetuación del mundo común. En términos de Fisher y Tronto, que es una definición que también se ha utilizado mucho, que debe ser una de las definiciones o no definiciones, porque es una cosa muy amplia para poder nombrar los cuidados, pero a mí me encanta, porque precisamente por su amplitud, plantean que los cuidados es un conjunto de prácticas que son fundamentales para mantener, perpetuar, reparar, y aquí añado renovar, creo que es muy importante, esa capacidad creativa que tiene el cuidado, porque siempre el cuidado se ha visto como una carga, como algo más negativo, como algo, bueno, como un problema a resolver. No se ha visto como algo bueno que está creando vida, que crea mundo, que crea lazo social, que es que el lazo social sin el cuidado no existiría. Entonces, no, pues esa idea también de esa parte creativa, de generativa que tiene el cuidado, ¿no? Es verdad que existe también esta parte de explotación, de trabajo duro, claro que sí, pero creo que tampoco podemos perder esta otra perspectiva, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa idea de que todo esto lo que permite es renovar, mantener nuestros cuerpos, nuestro mundo, nuestras individualidades, nuestro entorno, con una red compleja que lo sostiene para poder vivir en él de la mejor forma posible. Es cierto que esta definición se escucha y se lee por todos lados, también ha recibido muchas críticas por su falta de concreción, porque, bueno, pues como que es difícil considerar como una categoría teórica en sí misma, pero para mí es de lo mejor que he podido encontrar. Y es más, es que me lleva este trabajo de Tronto y esta definición de Tronto a algo que para mí es Tronto difícil, pero bueno, luego la desarrolla más Tronto, que es también esa definición de cuidado como un proceso social complejo que tiene una gramática, ¿no? Y que esa gramática además tiene una clara dimensión política. Entonces, para mí esto es muy importante porque a través de esta gramática de Tronto es como yo he intentado ir pensando los descuidos. No los cuidados, sino los descuidos. Por eso quiero contaros un poco o contar, ya sé que se conoce, pero bueno, como recordar un poco algunos elementos de esa gramática de Tronto. Y bueno, pues además de pensar como un proceso social activo, complejo, pluridimensional, también hemos de decir que es ambivalente, que es contextual y que es relacional. Es decir, que en un mismo contexto no tiene el mismo significado para todos los agentes, podemos añadir humanos y no humanos que están implicados. Y esto también es una cuestión importante y por eso hay una de las fases de Tronto que anticipo que es la de responsabilidad, la última, que para mí es fundamental y que no suele ser tenida en cuenta, por ejemplo, en las políticas públicas, pero que es central.
precisamente por esta cuestión de que es ambivalente, contextual y relacional y que tiene mucho que ver con cada ser, ¿no? Que está enredado en esa relación de cuidado. Entonces, también con Fernando García Selgas subrayábamos el carácter inevitablemente abierto y situado de los cuidados, por esto que os comentaba, y también eso hace que su teorización sea siempre, en cierto modo, precaria y provisional, y su abordaje un reto metodológico continuo. Bueno, Joan Tronto, como sabéis, estructura ese proceso social complejo en una especie de gramática con 4 fases. La primera de ellas se refiere a preocuparse, a atender qué es lo que se atiende como necesidad, ¿no? O sea, hay muchas necesidades, pero una de las primeras fases del cuidado, esta necesidad se le presta atención, hay atención. No solo a la necesidad que está ahí, sino a la que pueda emerger. Aunque el cuidado siempre tiene algo, como subraya José María Muñoz Terrón, un compañero con el que también hemos trabajado mucho, siempre llega tarde, porque primero va a aparecer la necesidad y luego va a aparecer la respuesta, ¿no? O luego vamos a identificar que está ahí esa necesidad, ¿no? Pero bueno, esa preocupación, ese estar pendiente, es una fase muy importante del cuidado y probablemente es una de las fases más discriminatorias a la hora de quiénes están o no recibiendo cuidado, qué tipo de necesidades de cuidado son o no son atendidas. Entonces, ese reconocer la necesidad significa también, bueno, qué se descuida, qué se cuida. Entonces, claro, el descuido empieza cuando nadie está pendiente o cuando nada está pendiente de eso que ocurre ahí, ¿no? Es uno de los primeros momentos, por llamarlo de alguna manera. Es verdad que estas fases se pueden entremezclar, es muy difícil acotarlas, pero quizá la idea de cada uno de estos puntos es interesante como para darnos cuenta de esa complejidad que tiene el cuidado, ¿no? La segunda de las fases es encargarse, es decir, identificar los medios para satisfacer la necesidad. Es decir, ¿vale? Sabemos que esta necesidad la he identificado, ahora vamos a darle o no vamos a darle respuesta. ¿Me voy a hacer cargo o miro para otro lado? ¿No? Podemos darnos cuenta de lo que está pasando en Gaza o no. Podemos darnos cuenta de lo que pasa en la calle de al lado o no. Podemos mirar, no podemos mirar. Pero sabemos que está ahí. Hemos identificado que ahí pasan cosas, pero bueno, se le puede intentar articular algo para darle algún tipo de respuesta o no. Es decir, que aquí también empieza lo que se descuida, porque aunque se identifique la ansiedad, no se hace nada para darle respuesta. Nadie, ninguna institución se hace cargo de intentar dar respuesta. En la tercera fase del Tronto, la de procurar, nos referimos a lo que a mí, por ejemplo, al principio me llevó a escribir ese artículo del que hablaba Ana antes, de Maimachi, el de la domesticación del trabajo, porque yo me acerqué al cuidado de la sociología del trabajo. Pero yo veía que la categoría de trabajo es que no me permitía para nada describir lo que era el cuidado, porque el cuidado era mucho más que eso, era muchísimo más. Por eso hablaba de domesticar el trabajo, domesticar la categoría de trabajo, porque había que meter responsabilidad, había que meter moral, había que meter emociones, había que meter más cosas de la propia materialidad del trabajo, que era como habíamos aprendido en sociología, que se decía el trabajo, ¿no? Y es cierto que en tanto que trabajo, que es como lo hemos ido reconociendo y midiendo, agradecemos muchísimo a todas las encuestas sobre el tiempo, ese trabajo que se ha hecho para visibilizar, ¿no? Y ha sido fundamental, pero se ha medido sobre todo esa, digamos, actividad más material. No todas estas cosas que estaban antes y las que están después, ¿no? Estas dos primeras fases, por ejemplo, de Tronto, no se consideran como parte del trabajo y son fundamentales para que exista un buen cuidado, ¿no? Entonces, ese procurar es, bueno, dar la respuesta a la necesidad y eso significa que tienes que contar con unos saberes y con unas competencias para realizarlo. Normalmente hemos visto que muchas veces se ha naturalizado como que formaba parte, digamos, del ADN de las mujeres, pero sabemos que no es verdad. Nadie sabe sabiendo qué se hace con un bebé o cómo se cura una escara o cómo se maneja a alguien con una persona con trastorno bipolar, no sé, por poner ejemplos, ¿no? De que hace falta competencias y saberes y lo que ocurre normalmente es que ese trabajo se hace como se puede, con arreglos, con apaños, e incluso a veces se hace mal.
Eso también. Y esto también es otra, claro, cada uno de estas fases podemos identificar también elementos para esas cartografías, para construir, dibujar esas cartografías de la desigualdad. Luego, en la cuarta fase se refiere, en pronto, la de la responsabilidad, la de responder, la capacidad de quien recibe el cuidado para dar respuesta de alguna manera, por decir, me ha gustado, no me ha gustado, ¿es esto lo que yo quiero? De alguna manera es como verificar si es un buen cuidado. Es mucho más. José María Muñoz Torre me dice, la responsabilidad es mucho más que todo eso, pero sí es como una retroalimentación, es un decir, bueno, ¿no? O sea, yo también estoy aquí y yo también soy parte de esto, que es el cuidado que recibo, por ejemplo, y también tengo algo que decir en esto, ¿no? Entonces, con Fernando García Selgas también proponemos que conjugar esta predisposición a responder, que estaría, ¿no?, en quien recibe el cuidado, o quien recibe el cuidado, que señala Tronto, también con la heterogeneidad de las agencias implicadas en los cuidados y que no todas son humanas. Pensemos, por ejemplo, que a mí es una imagen que me gusta mucho, hablando de los tecnocuidados, a esta persona mayor que va con su carrito andador para poder caminar, porque no puede andar, y que va con un perrito en el andador para pasear ella su carrito, con ayuda del carrito, al perro, ¿no? Por ejemplo, yo es una imagen que he visto que es, es mucho más que lo humano, ¿no? Y también no tener en cuenta esta última fase, pues también es una forma de descuido que ocurre a menudo, muy a menudo, demasiado a menudo, con la institucionalización de la noción de dependencia en las políticas públicas. Yo pienso que lo que en mucho tiempo fue admirado en España, la ley de dependencia, el sistema de atención a la dependencia, que es como se ha terminado llamando, porque también tenía una parte que era promoción de la autonomía, pero eso en realidad no se ha hecho. Esa ley y todo lo que ha conllevado, que fue muy admirado en su momento, de 2006, tiene ya casi 20 años, ha tenido el enorme error de crear y consolidar una división de los seres humanos en dos tipos, los dependientes y los autónomos. Los que tienen necesidades intensivas de cuidado en determinados momentos de su vida y los que se supone que son autónomos, ¿no? Y esto, por ejemplo, se ha generado políticas que han intentado dar respuesta a estas necesidades, pero que no han tenido para nada en cuenta esta última fase. Entonces, en ese sentido, pues son muy arrolladoras hacia la autodeterminación, hacia la dignidad humana y todo eso. Y bueno, lo que en esta gramática además pensamos que esta gramática es como fases para pensar, para analizar, pero luego se mezclan mucho más estas fases y son mucho más dinámicas, se enredan. De hecho, podríamos hablar de cierta circularidad, es decir, hay quien recibe cuidados, que esto lo vimos claramente con Jens Clavel analizando las escuelas infantiles, con los niños y las niñas y los niños en las escuelas infantiles, y cómo dan también, están dando mucho, ¿no? Están dando, aunque reciban cuidados. Digo, mi madre con muletas, 92 años va a cumplir, con múltiples problemas de salud y sin embargo que no puede ducharse sola, cosas así, y sin embargo cocina para todo el mundo, cuida también. Allá donde llega, que no entre nadie en la cocina, que ella es la reina de la cocina, ¿no? Y entonces, esta idea también de romper esas jerarquías, también yo creo que son muy interesantes. Bueno, entonces, esta idea del cuidado de que circula, que no es lineal ni unidireccional, también la trabaja Tronto en un artículo en el 16. Y bueno, pues también hay que señalar con Martin Meyers y Bissot que el cuidado no ofrece soluciones cerradas ni teleológicas, no sabemos nunca a dónde nos va a llevar la atención. Y una vez que tú te vinculas, como en el Principito, una vez que domesticas al zorro, el zorro ya se ha vinculado contigo y no sabes dónde te va a llevarse esa relación y esa relación de cuidado, ¿no? Y esa necesidad. Y no sabes lo que el cuidado va a requerir mañana. Todo ello, como planteaba Patricia Paperman, hace que el cuidado sea un objeto de estudio muy escurridizo, muy elusivo. Y además suele tener lugar en territorios íntimos en los que no se puede acercar un etnógrafo, una etnógrafa, un etnógrafe, donde muchas veces cuando hacemos entrevistas, hacemos trabajo cualitativo, ¿no? Decimos, solamente nos vamos a aproximar al decir del hacer,
pero no al hacer en sí, porque es muy difícil. Ocurre a veces en territorios muy, muy, muy íntimos, ¿no? Buena parte, no todos. Aparte, que este decir del hacer se complica más si consideramos que el cuidado puede ser entendido como multivocal, es decir, ¿quién toma la palabra? Esto también es un tema bastante complejo, pero ¿no? ¿Quién toma la palabra y desde dónde, ¿no? ¿Quién tiene la posibilidad de expresar con su voz, de decir lo que necesita? Pensemos, por ejemplo, en la discapacidad intelectual, ¿no? Por ejemplo. Eh, ¿Y qué voz? Dice Gilligan, ¿no? Una voz humana, dice en el último libro que acaba de publicarse. Bueno, por lo menos la traducción francesa acaba de salir. Entonces, estas serían como algunas, digamos, de las cuestiones que planteo aquí para pensar los descuidos, y ya voy a adelantarme. Hay otro elemento también para mí fundamental y que lo señaló Pascal Molinier, para mí una de las reflexiones más importantes de esta autora, es que esa idea de que el cuidado tiende a no dejarse ver, que adolece de un déficit crónico de reconocimiento ordinario. Es decir, que para funcionar se tiene que hacer invisible. Solo vamos a ver si falta, falla o no se está prestando adecuadamente. Entonces, en ese sentido, es precisamente cuando hay descuido, cuando se ve. Por eso, este es otro motivo más para pensar en los descuidos. Porque así como los cuidados no se ven, tienden a invisibilizarse o a ser invisibilizados porque no hay un reconocimiento, porque la propia tarea de mantener la vida a veces se consume en sí, toda la energía, todo solo es la vida que permanece, ¿no? No hay un rastro más que la vida que está ahí. Entonces, también está invisibilizada porque no hay, ¿no? Mecanismos de reconocimiento más allá de todo lo que se ha hecho desde los feminismos, ¿no? Y desde las instituciones que investigan con perspectiva de género y tal. Pero tiene esa tendencia a invisibilizarse. Entonces el descuido se ve. El descuido se ve. Bueno, y entonces vamos a intentar, a partir de la gramática de Tronto, intentar seguir estas tensiones entre los cuidados y los descuidos. La primera de las fases, recordáis, es la de despreocuparse. Entonces, preocuparse o no preocuparse. Es decir, estar pendiente o no, voy a intentar minimizar esto, estar pendiente o no de qué necesidades tiene cada colectivo que integra una sociedad, cada persona. Entonces, la idea de seguir esta gramática desde la perspectiva del descuido no es hacer un negativo. Esto es el cuidado, esto es el descuido es lo que no es cuidado, sino intentar pensar los cuidados desde otro lugar. Entonces, además es curioso porque si pensáis en otras lenguas como el francés o como el inglés, no hay una palabra que equivalga a descuido. Porque el descuido no es negligencia, puede ser negligencia, pero también puede ser mirar para otro lado, también puede ser cuidar mal, puede ser muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, la idea entonces es como a través del descuido intentar recuperar ese potencial de inquietarnos que, como comentábamos al principio, de alguna manera se ha ido perdiendo, ¿no? Entonces, la idea es que a través de pensar los cuidados con la gramática de Tronto desde la perspectiva del descuido, o pensar los descuidos o las tensiones entre cuidado y descuido, podamos seguir con el problema, podamos seguir ahí adentrándonos. Entonces, desde esta perspectiva, podríamos pensar cuestiones que todavía no me he metido, bueno, quizá luego las voy a enumerar, que tienen que ver con cómo definir el cuidado. Vamos a empezar primero, estas cuestiones las dejaré para después. Vamos a empezar primero con la idea de desatender o despreocuparse. Bueno, dice Martin Meyers y Bissot también, en un texto muy interesante de 2015, que el cuidado es un modo de atención selectivo y con carga afectiva que dirige la atención, el afecto, la preocupación hacia algo y de hecho desvía la atención de otras cosas. Claro, aquí es una clave, para mí me parece que es muy importante, porque tiene que ver con esa idea de que, claro, el cuidado circunscribe y valora algunas cosas, vidas o fenómenos que son sus objetivos, pero en ese proceso se excluye a otros, a otras, a otras. Deja fuera algunas cosas, vidas o fenómenos que no están en su radar. En ese sentido, el descuido sería como un modo selectivo de desatención, es decir,
se elige de alguna manera o se opta de alguna manera, no digo que sea algo racional, ni mucho menos, pero muchas veces son decisiones, por ejemplo, de tipo político, por no cuidar algo. Entonces, algunos ejemplos en este marco de la lógica de despreocupación en las que se pueden producir descuidos, por ejemplo, obviamente tengo que hablar de ello. Bueno, tengo aquí algunas imágenes. Por ejemplo, estamos pendientes de una criatura cuando empieza a caminar, o no estamos pendientes de una criatura cuando empieza a caminar, si se cae, no se cae. Estamos pendientes de una criatura que sufre acoso o miramos para otro lado y dejamos que ocurra. Esa imagen que veis aquí no es de una favela, esto es de a 13 kilómetros de la Puerta del Sol de Madrid, la Cañada Real Galiana, que lleva ya, creo que son más de 2 años sin luz, sin electricidad. Esta es la vivienda donde se cocinan y se calientan con leña en un país bastante rico como es España, muy desigual, pero muy rico. Bueno, algunas imágenes, perdón, de ese despreocuparse. Bueno, entonces, en ese sentido, algunos de los ejemplos que pondría es, por ejemplo, en torno a las vallas de Melilla y Ceuta, que sabéis que son 2 ciudades, digamos, coloniales españolas que están en el norte de África. Pues hay unas grandes vallas donde hay migrantes que están esperando para cruzar la frontera y que llevan allí en situación de calle una espera interminable, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, esas esperas interminables ahí en la frontera, o todas las personas que han cruzado esas fronteras u otras y que han llegado y no tienen documentación que les permita vivir, digamos, de forma reglamentaria, por así decirlo, que no tienen papeles, pues, por ejemplo, pues chocó muchísimo cuando ocurrió la guerra de Ucrania, por ejemplo, y se produjo una rápida acogida de las personas que venían huyendo de la guerra y de hecho en 48 horas estaban empadronados y tenían asignado un colegio, por ejemplo, para los niños, ¿no? Lo cual es fantástico, pero claro, obviamente es muy elocuente respecto al hecho de que hay muchas personas para las cuales es imposible conseguir una cita para intentar gestionar su asilo, por ejemplo, ¿no? También, por ejemplo, lo que ocurre, por ejemplo, en todas las luchas para el reconocimiento del artículo 189 de la OIT, pues también, ¿no? También esas veces que se ha mirado para otro lado y se ha descuidado enormemente ese reconocimiento de esos derechos y el impacto que ha tenido también sobre las vidas y la calidad de trabajo de estas mujeres, ¿no? También pensar, por ejemplo, el que se investigue o no cierta temática y cómo se investiga, cómo el efecto, el afecto o el desafecto con el que se estudian las cuestiones que nos preocupan. Pensemos, por ejemplo, cómo esas miradas que se han introducido sobre cuestiones donde no se había depositado la mirada antes, por ejemplo, las mujeres gitanas en las cárceles, nadie ha mirado sobre ellas, por ejemplo, que comentabas antes, pues desde las epistemologías del punto de vista o de coloniales, desde el sur, todas aquellas que de alguna manera intentan también plantear la investigación pensando con cuidado también. O, por ejemplo, también esos descuidos con todas esas personas que llegan en patera a las costas españolas, arriesgando su vida, y no pocas de ellas acaban viviendo al lado de los invernaderos de Huelva o de la provincia de Almería, de esa foto que os he mostrado antes cuando hemos empezado. O lo que ocurre, por ejemplo, con los cuerpos de quienes llegan a las costas del Mediterráneo, pero que ya no llegan vivos y que han perdido su vida y han perdido su identidad en la travesía. Y entonces, por ejemplo, ¿cómo se hace o sea, que no hay formas, poco a poco se han ido incorporando, pero no hay una manera, digamos, no hay una preocupación o un cuidado de que esos cuerpos sean identificados
y solamente algunas organizaciones sociales lo están haciendo, ¿no? Como ponen de manifiesto Carolina Kowaliński y Furao en un libro que acaban de publicar que se llama Vincular las dos orillas sobre las trazas de los muertos en el Mediterráneo, ¿no? Por ejemplo, sobre esto, con la cantidad de muertos que hay en el Mediterráneo y muertes, no hay un trabajo, hay un descuido, ¿no? También en el mundo de la academia. Bueno, no hay esa atención, ¿no? Bueno, la siguiente fase de la que hablaba Tronto era encargarse o no encargarse. Entonces, cuando podemos encargarnos o no, nos podemos desentender, podemos ignorar de dar respuestas a necesidades identificadas. O sea, pues podemos ver a alguien que nos está pidiendo dame una mano, que me caigo, le podemos tender la mano o no. Por ejemplo, estas son las barcazas de las pateras cuando recogen el Mediterráneo a tantas personas que intentan cruzar el Mediterráneo, bueno, pues en unas condiciones pues, de enorme riesgo, ¿no? Para sus vidas, pues para vivir sus sueños y sus proyectos migratorios, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, esto pasaba también, comentaba antes, en la Cañada Real Galiana, donde no tienen luz y, bueno, pues por ejemplo se está buscando, por ejemplo, vamos a intentar movilizarnos, las organizaciones sociales que se intentan movilizar también para intentar dar respuesta a estas situaciones, ¿no? Que vemos tan desesperadas. Entonces, bueno, pues son muchas las organizaciones sociales, de hecho colectivos, que trabajan activamente, ¿no? Para intentar, por ejemplo, dar respuestas, ¿no? Entonces, en ese sentido, aquí los descuidos clarísimamente sería, pues eso, intentar, o sea, los descuidos son los que hay a nivel institucional y muchas veces las respuestas que hay son muy fragmentarias y se hace lo que se puede con muy pocos recursos y, como sabemos, muchas veces muchos de estos colectivos han sido criminalizados, ¿no? Entonces, en ese sentido, también podríamos pensar que aquí, y es un tema bastante complejo también para pensarlo, la cuestión de dejar, por ejemplo, dejar elegir, por ejemplo, descuidar en algunas ocasiones, no encargarse. Esta es una parte, como os digo, negativa, porque pone de manifiesto esa violencia, esa desigualdad que hay por parte de las instituciones, pero en otras ocasiones descuidar puede ser también algo que de alguna manera permita que la vida siga y que siga mejor, o que la gente pueda morir con su dignidad, ¿no? Entonces, podría poner algún ejemplo. Hay una película muy bonita, que seguro que la conocéis, que se llama Rinoceronte, de Arturo Castro Godoy, que habla, por ejemplo, de un chaval que elige o no aceptar la protección y el refugio. Y también, ¿no? Hay una parte que a veces dejar que la persona decida, que el adolescente decida quedarse en la calle o buscar apoyo o buscar ayuda, también es una manera de respetar su agencia y es una manera a veces de descuidar para, en el fondo, cuidar, como también puede ocurrir. Si queréis, luego en el debate podemos adentrarnos un poco en ello, con la pedagogía Montessori, por ejemplo, cuando dejan que los niños y las niñas y tal se pongan los zapatos al revés y no les dicen nada, les respetan su forma de ponerse los zapatos porque han hecho esfuerzo, han puesto ganas en hacerlo, y esperan que luego al caminar se den cuenta de cuál es la forma más cómoda de caminar, si poniéndose los zapatos en el pie correcto o al revés, ¿no? Y eso también, pues de alguna manera, es un descuido que permite que la persona aprenda a cuidarse, ¿no? Entonces, bueno, también es muy interesante, ¿no? Y bueno, también hay aquí un tema muy importante que tiene que ver con el dejar morir, por ejemplo, con el acompañar o permitir la muerte y tal. Bueno, por poner otros ejemplos, ¿no? Aunque sé que nos interesa mucho más la cuestión migratoria, pero quería poner algunos ejemplos para que se entienda esto del descuido y las tensiones que puede haber en esta fase de encargarse o no encargarse. La tercera fase, la de procurar o no procurar, se refiere a hacer o no hacer, atender o desatender. Y entonces podemos hablar de infraestructuras accesibles para todas las personas, espacios para el encuentro, acceso a la alimentación sana, al agua, al descanso, a derechos laborales, etcétera, etcétera. Entonces,
en ese sentido, aquí podríamos hablar también de un descuido que puede ser también dejar de hacer o dejar de hacer, ¿no? Por ejemplo, estaba poniendo aquí los derechos laborales, por ejemplo. Bueno, ¿qué implica dejar de hacer? Dejar de hacer en ciertas ocasiones puede ser hasta una buena idea. Y es un ejemplo que os voy a poner de mi tesis, de la que fue mi tesis doctoral, de trabajo de campo. Una abuela que, por ejemplo, la nieta decía que el cuidado que la madre le prestaba era demasiado y que tanto cuidado a veces no beneficia, porque le estaba restando capacidad de que su abuela viviera con mayor autonomía, ¿no? Es un ejemplo de que, por ejemplo, quizá un aparente descuido en este sentido podría ser un cuidado en la práctica. También a veces, y eso como otra mirada diferente, cuando pensamos que algunos arreglos o algunas condiciones laborales o algunas formas de vida son extremadamente precarias, pues quizá estamos en el límite del cuidado y el descuido, y muchas veces esos arreglos son tan precarios que tal vez nos podemos plantear si pueden ser considerados descuidos, ¿no? También pues, quizá puede haber un pequeño continuo o una frontera borrosa o ciertas ambivalencias que a veces nos permiten pensar hasta qué punto es un cuidado, hasta qué punto es un descuido. Cuando procuramos, pero lo hacemos a medias, a pedazos o lo hacemos mal, porque muchas veces esa es la gran verdad, que se cuida como se puede. Y los arreglos forman parte del cuidado la mayor parte de las veces. Solamente muy pocos privilegiados y privilegiadas pueden permitirse cuidar como quieren o pueden recibir los cuidados que quieren. Entonces, pues muchas veces muchos arreglos no son suficientemente buenos para fomentar la autonomía, la autodeterminación, el bienestar, ¿no? Entonces, bueno, por poner algunos ejemplos de ese procurar o no procurar. Y ya para finalizar, sería hablar de la responsabilidad, de ser o no ser responsivo. Es decir, tener la capacidad o el poder de definir o no qué es un buen cuidado, participar en aquello que nos afecta, poder negarnos a recibir un cuidado tal como se presta, que no queremos recibirlo, pues decir, pues no quiero esto, poder definir cómo queremos ser cuidados y cuidadas, pongo los casos de las pandemias, de las instituciones, y esta foto que me gusta mucho, este dibujo me gusta mucho de Kino, de Mafalda, que dice, es que a mí no me gusta la sopa, yo no quiero comer sopa todos los días, ¿no? Y ahí podemos pensar, hay muchas cuestiones que he ido atravesando aquí, porque es un pensamiento un poquillo en construcción de los descuidos, sí se puede considerar el descuido como una especie de mal cuidado. Entonces, vale, entonces en ese caso, ¿para quién o para qué? ¿Cómo se negocia? ¿Quiénes intervienen en esas negociaciones para decidir qué es un buen cuidado? ¿No? Y bueno, por ejemplo, Janet Pauls, al estudiar las prácticas de buen cuidado en instituciones psiquiátricas, muestra que hay muchas formas de entender lo que es un buen cuidado. Y muchas veces se confrontan entre ellas, ¿no? O interfieren unas sobre las otras, pues porque, bueno, depende de las situaciones y de los lugares, como comentábamos, el tema de que es contextual y situado, pues al final nos enfrenta a este tipo de cuestiones, ¿no? Y entonces, en ese sentido, también Marín Moll plantea en sus pequeños estudios de caso que hacía para analizar cómo se hace y se deshace el cuidado, pues dice que el buen cuidado nace de un conjunto de personas que le dan una forma a reinventar y adaptar continuamente en las prácticas de todos los días. Esa parte creativa también que antes comentaba, ¿no? Entonces, es un tema que también tenemos que ver cómo se define y también aquí quizá podemos hablar de violencias en todas las fases del cuidado también de pronto, pero para mí aquí lo veo muy claramente, ¿no? Porque muchas veces, y aquí se ve muy claro cómo se enreda con la violencia precisamente al no tener en cuenta esta capacidad responsiva o esta responsabilidad que el cuidado requiere. Por ejemplo, lo que plantea el Movimiento por la Vida Independiente, de decidir por nosotros, pero sin nosotros, ¿no? Es decir, esto de
esa denuncia, ¿no? O sea, no somos parte de la solución, pero somos las personas para las que se destina la solución. Entonces, ahí hay una violencia muy grande. O, por ejemplo, también otro ejemplo de un descuido que requiere una serie de decisiones, como comentaba antes, de qué sí y qué no, cuando para cuidar a unos seres se ejerce violencia sobre otros. Esto se ve claramente en el acompañamiento al parto y durante el embarazo, todo lo que hemos denominado violencia obstétrica. Cuando se daña a la madre, por ejemplo, para proteger a la criatura, como ocurre con algunas maniobras del parto superviolentas, o tomar la decisión sobre qué vida ha de prevalecer en el caso de que las dos vidas no puedan ser viables, desde un punto de vista médico. Agradezco a Adrián Villalba, que investiga sobre embriones, la información de que en el estado de Alabama tiene más derechos un feto que una criatura recién nacida, por ejemplo. Es una serie de decisiones que ahora mismo es importante tener en cuenta en un momento en que las luchas ante interrupción voluntaria del embarazo nos están preocupando muchísimo, ¿no? Bueno, o también los descuidos que puede haber con la mujer parturienta y tal, cuando el personal médico está vigilando más por su propia comodidad que por el buen proceso del parto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y también otro ejemplo de esta violencia se produce cuando, por ejemplo, se ha intentado modernizar, entre comillas, los comportamientos reproductivos y se han realizado, no sé si todo va bien porque, a ver, Sí, sí. es que escuchaba un ruido, digo, no sé, a lo mejor me queréis decir algo porque había quitado las imágenes para poder ver la diapositiva. No, Bueno, tiene abierto el micrófono, perdón que sea así, yo, Sofía Navarro, en este momento. Y ese es el ruido que se escucha. vale, vale. Ya Bueno, está, ya ya me queda menos, ¿eh? Ahora voy a enseñar las fotografías. Sé que esta parte es un poco más compleja, pero bueno, a mí me gusta comentarla porque creo que aquí podemos empezar a ir lanzando hilos para poder seguir pensando. Bueno, pues la idea pues, del tema de las esterilizaciones voluntarias que comentaba también, qué ha pasado con las prácticas de control de fertilidad de poblaciones indígenas o con mujeres con diversidad funcional también, ¿no? Que se han hecho, pues digamos, para modernizar sus comportamientos reproductivos, pero que han sido hiperviolentos, ¿no? También quiero poner un ejemplo con los acuerdos que se hacen para poder lograr la obtención de papeles, ¿no? También como esos ejemplos de esas prácticas de que vamos a ir aceptando esas violencias. Bueno, no sé si esto entra tan aquí en el cuidado, pero como que me venía al hilo, ¿no? Entonces, Michelle Murphy plantea que el cuidado es un eje que está entrelazado hegemónicamente porque ya está circulando en mundos y repertorios, discursos y lógicas que están preservando y reforzando mutuamente al capitalismo, al colonialismo. Y yo añadiría también al capacitismo, al heterosexismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y es en esa, yo creo que por eso hay que tener como esa mirada, como no perder esa mirada crítica. Y no sé si los cuidados los descuidos nos pueden ayudar a pensar los cuidados también teniendo en cuenta todo esto, pero creo que hace falta, ¿no? Por lo que comentaba antes, que el cuidado está circulando dentro de relaciones de poder que son más grandes y que a menudo son violentas, son racistas, son coloniales, son capitalistas. Y, por ejemplo, pues a veces ha habido proyectos de cooperación al desarrollo, seguro que sonará, habréis seguramente estado cerca de alguno, en algún caso, porque América Latina ha tenido muchos proyectos de desarrollo, o como ocurre en algunos países, recibiendo ayuda de la cooperación, o porque tenéis proyectos de cooperación en otros países, pero como también ahí se estructuran y se disciplinan también formas de relacionarse, como por ejemplo los comportamientos reproductivos y a veces con una perspectiva de género, porque bueno, no tener menos hijos a las mujeres las libera y todo eso, ¿no? Que también es un tema para ir a darle vuelta, ¿no? Entonces, bueno, en este modelo colonial del mundo, lo que es un aparente cuidado también puede ser un elocuente descuido de las poblaciones indígenas que ven estrechado su futuro reproductivo como etnia con estas prácticas que podemos caracterizar de eugenésicas. No obstante, tanto las prácticas del cuidado están plagadas de relaciones de poder asimétricas frente a dichos cuidados, quizá descuidar, en este caso, tiene la ventaja de que no limita el poder de las poblaciones sobre las que sí que se interviene cuando se pretende cuidar, ¿no? Bueno,
Y esta sería, de alguna manera, algunas de las cuestiones que quería apuntar con la gramática de Toronto. Y antes de entrar sobre el mar de plástico, si me permitís un momentito, solamente es que no sé por qué se me ha descolocado, voy a volver otra vez sobre ella, esa diapositiva que la debo haber movido sin darme cuenta, aquí, de esa idea de buscar el cuidado también allí donde nos espera, para empezar a pensar también los cuidados desde el descuido desde otro lugar. Y por ejemplo, os quiero poner algunos ejemplos. Una es el del suelo, que es un trabajo muy bonito de María Puig de la Bella Caza, que habla del tiempo del suelo y del ritmo del suelo, y que el suelo ya no se regenera porque digamos, el ritmo productivista industrial occidental, expoliador, ¿no? Extractivista de todos los recursos de la tierra, pues no le permite al suelo regenerarse. Entonces, como que dejar de intervenir en ese suelo, en ese sentido, descuidarlo, puede terminar generando vida. Esto no lo dice María Puig de la Bella Casa, lo digo yo. Ese ritmo del suelo, cuando se le deja a su aire, seguramente puede recuperar la vida que le hemos ido robando con el extractivismo, ¿no? Podemos también pensar en los reciclados, en las basuras, en cómo hemos trabajado con los contagios, en cómo se hace para dar un visto bueno a la vacuna. Sabíamos que con las vacunas del COVID, por ejemplo, pues nos la estábamos jugando porque se han producido en un tiempo récord, ¿no? Pero bueno, han servido, se les ha dado el visto bueno en un tiempo récord cuando antes las autorizaciones eran mucho más lentas, ¿no? Entonces, bueno, se ha hecho, por así decirlo, cierto descuido en los procesos que estaban estandarizados, pues con el fin de cuidar, por ejemplo, bueno, por poner ese juego, ¿no? Bueno, pues algunos ejemplos, y de ahí pues también quería llegar al ejemplo de las pateras y los cayucos y los asentamientos del poniente almeriense, para ahora sí llegar a la parte que para mí es más bonita de esta presentación, que es pensar con ayuda de Ángel Abril en esto que hay bajo el mar de plástico, y pensar a partir de toda esta estructura de los cuidados y los descuidos. Dice Ángel Abril, o Abril Ángel, dice: aquí no hay hogar que habitar, solo chabolas, asentamientos irregulares a unos pasos de los invernaderos. Estos territorios de abandono comúnmente son incendiados y, como en enero sucedió, se refiere a enero de 2023, uno de los asentamientos, el Balili, fue desalojado, quemado y olvidado. De Balili solo quedaron escombros y el rastro de que alguna vez fue habitado, pues nadie tiene la certeza de por qué. Entonces, esto que cuenta Ángela Abril, lo hemos intentado seguir la imagen con algunas de sus fotografías. He intentado seguir, esto es Almería, y en la zona que está marcada en rojo, esta es la zona del campo de Níjar, ¿no? Que es lo que se veía desde el avión. Esta es una foto de más calidad de los invernaderos de Almería de abril. He intentado seguir la mirada de esta fotógrafa mexicana, intentando dialogar con su obra para indagar sobre cómo bajo el mar de plástico de Almería tienen lugar estas tensiones de cuidado y descuido. Es un diálogo entre su mirada como fotógrafa, a quien conocí, como comentaba, como estudiante de un máster de comunicación social en la Universidad de Almería, y su reportaje Fronteras plásticas, territorios de abandono, y la mía. Bueno, ella ya en México exploraba con su cámara lugares de explotación, de sufrimiento, de desaparición, y al poco tiempo de llegar a Almería terminó haciendo un trueque, un intercambio con una compañera del máster que era cantante, para hacerle fotos, y a cambio de hacerle fotos, esta compañera la llevaba a conocer todo aquello que había bajo los plásticos que se ven como campos desolados e inquietantes desde la ventana del avión. Entonces, Abril llegó un día a mi despacho pidiendo asesoría sobre su trabajo fin de máster. Tenía varias ideas, me enseñó algunas fotos, de hecho ya quería haber hecho un vídeo, pero no se lo permitieron. Terminó haciendo un trabajo fin de máster clásico, pero también hizo su vídeo. Y terminó haciendo un trabajo sobre este rincón de Almería de los campos de Níjar, y con su mirada como fotógrafa empezó este diálogo sobre las ambivalencias y tensiones que hay entre cuidados y descuidos de mis inquietudes con lo que ella hacía. Yo he de decir que nunca he estado en los invernaderos.
me consta que hay un interminable ir y venir de doctorandos, de doctorandas, estudiantes en prácticas que realizan sus trabajos de investigación para cerrar su grado o su máster en el campo de lo social o de la salud, maestros, maestras, educadoras sociales, trabajadores sociales, enfermeros, enfermeras, voluntarios y voluntarias de organizaciones sociales, investigadores de la Universidad de Almería. Son numerosos proyectos, también en diferentes campos: antropología, geografía, enfermería, trabajo social, sociología, derecho, etc. Y he participado en algunas jornadas sobre los problemas de segregación espacial. Os voy mostrando algunas fotos. Esto es por fuera. Aquí están las viviendas el entorno de donde están las viviendas realizadas con los plásticos que reciclan. En la parte de la derecha al fondo se ven los invernaderos y a la izquierda están estas viviendas, estos refugios o estos cobijos que se han fabricado con los desechos de plástico de los invernaderos y les han dado una nueva vida. Con esa inmaterialidad desechada han creado una nueva vida, un espacio para cobijarse, ¿no? Han creado, o en un marco de, por así decirlo, de ecologías de descuido, han generado su propio espacio de cuidado, ¿no? Y participando en algunas jornadas sobre los problemas de segregación espacial que sufren los migrantes que trabajan en lo que se ha llamado Milagro Almeriense. Almería era una provincia súper pobre y en los últimos 40 años, pero especialmente en los últimos 24, 25 años, 30 años, ha generado una explosión de riqueza gracias a los invernaderos, donde generalmente trabajan inmigrantes, la mayor parte de los inmigrantes sin papeles. Muchos de ellos llegan en esas pateras que vimos en alguna de las fotografías que mostré antes. Y muchos de los problemas que tienen estos inmigrantes que no tienen papeles es que no se pueden empadronar. Claro, no se pueden empadronar porque estas son sus viviendas. Unas viviendas que, como veis, construyen. Esto es el lugar donde comen, la cocina, donde cocinan. Esto es el lugar del aseo. Ahí está, me he vuelto otra vez para... Este es el lugar de este es el lugar de la cocina, el lugar del aseo. Aquí es donde tienen los alimentos. Es un lugar donde almacenan alimentos, pertenencias, donde está el lugar para dormir y algunas cosas personales que tienen objetos. Esto, digamos, desde el entorno de donde viven. Al frente se ve al fondo los invernaderos. Uno de los invernaderos, hay basura alrededor. Como veis, mucha basura, está muy descuidado. Y bueno, pues en una de estas jornadas, como comentaba, contaban que no se podían empadronar porque estas viviendas no aparecen en ningún sitio, no existen. Y aunque lleven mucho tiempo viviendo aquí, no les dejan empadronarse. Empadronarse es anotarse en el ayuntamiento, en la municipalidad, para decir que estoy viviendo aquí. Primer paso para poder conseguir los pasos siguientes para la regularización y tener papeles de trabajo, ¿no? Entonces no se pueden empadronar. Y hay una campaña muy fuerte que hizo una organización que se llama Almería Coge, que es una campaña que se llama Vecinas Vivas Donde Vivas, que era una campaña para buscar el modo de ayudarles a que se empadronaran, ¿no? Porque al no figurar esto como vivienda, aunque sea el lugar donde viven, pues no se podían empadronar. Esto, como os digo, es algo que pasa en España, en Europa. Entonces, es verdad que precisamente las compañeras de Almería Coge que hicieron el documental, las jornadas, son libritos que se llama Vecinas Vivas Donde Vivas, creo que se puede encontrar en la red y si no os lo puedo mandar, pues fueron las que nos contaron ir y venir de infinidad de observadores, investigadores, estudiantes en prácticas y tal. Así que yo decidí visitar los campos de Níjar a través de la mirada de Abril, a través de sus fotografías, de sus testimonios fotográficos, para pensar el abandono y el cuidado y el descuido. Es muy difícil adentrarse debajo de cada uno de estos plásticos, pero se intuye descuidos en la tierra, en el agua, en las plantas que crecen, quienes las cuidan, en los tóxicos que se utilizan para que no prosperen las plagas, y luego también en quienes se descuidan cada día para poder cuidar de las plantas que hay en los invernaderos, pasar calor, y luego volver a vivir también debajo de esos plásticos. Pensemos que Almería
es casi desértico, aunque se vea verde, esto es por el agua de los invernaderos, pero Almería hace mucho calor, es tropical. Debajo de los plásticos se pueden alcanzar unas temperaturas increíbles. Estos espacios que se han construido, ya veis que están como marcadas, ¿no? Incluso senegaleses y marroquíes, ¿no? Como sus calles y sus zonas, ¿no? Es un espacio que se ha construido con los desechos de plástico que tiempo antes cubrieran y protegieran las plantas de los invernaderos. Muchos de estos desechos inorgánicos que no tienen vida se recomponen de forma orgánica creando nueva vida, un nuevo espacio para que vivan. Y bueno, es una recomposición casi orgánica de una vida. Han conseguido a través con estos prácticos encontrar un lugar y generar sus propios espacios de cuidado en un marco de ecologías de descuido. Y bajo el mar de plástico, pues hay lugares en que la gente duerme, cocina, se asea, guarda alimentos, ropas, las posesiones más queridas, son cobijados, son sus refugios, son sus lugares de vivir y mantienen la vida en entramados muy frágiles de cuidado en un contexto de descuido institucional. Entonces, esto, como comentaba, tiene una enorme fragilidad y bueno, pues esto fue incendiado, ¿no? Unos meses más tarde de hacer las fotos, fue incendiado y bueno, aquí podemos ver que aún, pues eso, ¿no? Que había puesto aquí una frasecilla de transición para hablar de que, bueno, pues que los descuidos institucionales ejercen una violencia constante sobre quienes habitan allí, pero a pesar de todo, esos pequeños cuidados que se prestan, sus espacios, sus lugares para ducharse, cómo se paran, están intentando mantener la vida, la dignidad humana con ese mínimo de autocuidado que les es posible y también cuidando de las propias infraestructuras que les han dado cobijo, pero a la vez es muy fácil destrozar los esfuerzos por reparar la vida. Los incendios provocados acaban con esos refugios precarios donde la tarea que es la vida se ha ido realizando. Esto es lo que queda después de un incendio, las pertenencias personales, lo que fue una cama o un bolso. Aquí hay un pequeño vídeo, un ensayo visual que hace de una persona con sus sueños frente al mar, que si queréis os lo puedo compartir, está en YouTube, también para que no se nos quede una mirada tan desesperanzada. Pero sí que es verdad que este viaje debajo del mar de plástico a mí me ha permitido también pensar de las ecologías del cuidado a las ecologías del descuido. Darnos cuenta, ¿no? Cómo se han ido quedando incluso tras los incendios esos rastros de una vida que se ha mantenido, que se ha cuidado, con alimentos, aseo, descanso. Es verdad que la ambigüedad y la contingencia de los cuidados hace que allí donde los estudiemos siempre vamos a tener que enfrentar de alguna manera el potencial que tienen para transformarse, también, ¿no? Estos pequeños actos de resistencia, de reinterpretación, de reimaginación, pero también es verdad que también se puede reproducir la desigualdad y la opresión o las violencias, ¿no? Como por ejemplo toda esta vida que se ha ido generando con esos pequeños recursos, situaciones tan precarias, para que sea arrasada por un incendio provocado. Entonces, en las fotos se pueden ver cuidados en contexto de descuido. Desconocemos si hay resistencia y cuánta imaginación, pero hay actos de reapropiación de un espacio sin nombre, de unos plásticos, objetos que permiten mantener los cuerpos y las vidas de quienes allí habitan. Entonces, por eso he querido intentar, bueno, asumir de alguna manera el reto de contar desde estas tensiones del cuidado y descuido con la ayuda de la mirada de Abril. Y bueno, pues esas huellas de esa vida que tiene lugar bajo los plásticos, esos espacios, en la precariedad con la que se vive o se trabaja. Y bueno, aunque sea efímero, porque estos refugios, como hemos visto, estos lugares para vivir han sido engullidos, pero también nos permiten pensar también en estas ecologías precarias, temporales, ¿no? De descuido, también nos permiten pensar formas
más soportables de vivir con o en la realidad, ¿no? Entonces, son, digamos, lo que tensiona al máximo la relación entre cuidados y descuidos. En una psicología que podríamos decir del cuidado descuidadas o del descuido cuidadas. Y bueno, ya veis que todo esto, tengo un montón de preguntas, pero creo que ya he hablado demasiado. Entonces me había planteado que para no concluir, quizá creo que simplemente invitar a conversar ya, porque estos descuidos de alguna manera creo que nos invitan a mirar de otra forma el universo de los cuidados, que es lo que de alguna manera he intentado plantear aquí. Y nada, ya os doy paso porque he hablado muchísimo, que 1 hora llevo ya. Muchísimas gracias, muy interesante. Nada, todas estas tensiones entre cuidado y descuido, y gracias por compartir tu mirada junto con la de Abril en este mar de plástico. Bueno, como dijimos, hay una primera ronda de preguntas. Si quieren, pueden con micrófono o los que prefieren en el chat, como sea. Sandra, primero, ¿alguien más? Ay, estoy tratando, es que no las veo ahora ahí. Eh, bueno, bueno, Maite, me encantó. Gracias. Súper, muchas cosas, súper inspirador. Y además Tampoco. creo que es un momento para acá, para este país, para Argentina, muy especial. Te estaba escuchando y acá lo primero que, o sea, tengo así como, nada, son comentarios un poco al margen, pero que me fueron surgiendo, esta idea de, ¿no?, los cuidados que no se ven y los descuidos que se ven. Y entonces yo me preguntaba acerca, por ejemplo, que estamos viviendo como un cuestionamiento total acerca del papel del Estado, ¿no? Entonces, claro, pensaba, claro, los cuidados que no se ven, por ejemplo, los cuidados del Estado, el papel del Estado, en tanto, bueno, proveedor de ciertos cuidados que no se ven y que parece que el Estado no tuviera nada que ver con esto y que se ponen de manifiesto cuando ya no está más y cuando hay descuido, ¿no? Entonces, esta idea de cuidados que no se ven y el descuido que sí se ve, me parece que es bien interesante para pensar esta cuestión, este cuestionamiento al Estado, ¿no? De como que no sirve para nada, que no está, que no cuida, que no aporta y que en realidad se pone de manifiesto cuando descuida, ¿no? Como bueno, acá ya pasó con el tema del accidente de los trenes, las calles, un montón, la gente que no está recibiendo la medicación que necesita y con enfermedades graves y se muere, quiero decir, ya está pasando, no es que va a pasar, ya está pasando. Entonces eso por un lado me parece que es bien interesante para esto, para pensar este cuestionamiento, ¿no? Y después pensaba en esto cuando hablabas del cuidado y diste esos ejemplos de cómo en nombre del cuidado, ¿no?, se hace la violencia, se controla. Entonces también ahí esta idea de los usos del cuidado, cómo en nombre del cuidado se ejerce violencia. Esta idea también de las poblaciones que son objetos de un cuidado en el cual no participan en su elaboración, digamos, todo esto me parece, bueno, ahí pusiste un montón de ejemplos que son de una complejidad, ¿no? Que uno no podría tener en principio una opinión o una posición, sino es como, wow, nunca había pensado esto, entonces me parece ahí como muy provocador esto del descuido y cuidados. Y después, por último, esta idea, cuando hablabas también de la posibilidad de, o el cuidado, ¿no? Como el garantizar la vida o el hacer vivir. Me vino esto de Foucault, la biopolítica y la anatomopolítica del Estado, del Estado de hacer vivir o dejar morir. Y creo que en esto que estabas, bueno, y de hecho, en muchos de los ejemplos que pusiste, y por último, a pesar de estas imágenes así como tan fuertes, ¿no? Que bueno, igual que no nos son ajenas en los territorios de América Latina en absoluto, pero también pensaba cómo a pesar de esas situaciones de extrema precariedad de la vida, hay esto que vos mostrás, ¿no?
la posibilidad, o sea, el compromiso, el sostenimiento de la vida, aún en una situación de extrema precariedad, garantizando esos cuidados de uno y de los otros, porque eso es posible, esas viviendas, y eso es posible con unos otros, digo, que se tienen que organizar de cierta manera, ¿no? Entonces, nada, como el sostenimiento de la dignidad me vino ahí, como una idea de que es sostener la dignidad, a pesar de todos los embates, ¿no? De todo ese entorno que atenta contra la dignidad de estas personas, que son, en este caso concreto, los trabajadores de los campos de Níjar, o bueno, que en el caso de Almería es como paradigmático, ¿no? En todo esto, elegido, en fin, aparte es una situación que lleva muchísimo tiempo ahí gestándose. Y por último y nada más, nunca había pensado en esto que dijiste tan obvio, ¿no? Como su situación condiciona qué piensa uno, de que claro, ¿no? ¿Cómo se van a poder empadronar? Si para poder empadronarte necesitas o un contrato de alquiler, o alguien, esto yo contaba que mi sobrino se acaba de ir y se tuvo que empadronar en Madrid, y se empadronó en la casa de mi amigo Julián. Y aparte ahora te controlan cuánta gente está empadronada según los metros cuadrados de las viviendas, eso antes no se hacía. Entonces, claro, ¿cómo te puedes empadronar? Es imposible. Hay que tener como un contrato de alquiler o un amigo que te permita empadronarte en tu casa o alguien, porque cada vez se complica más, pero nunca había reparado en esto. Bueno, nada más. Por mi parte, muchísimas gracias y me encanta, me encantó, me encantó. Gracias, Sandra. Juntamos otras preguntas, comentarios. ¿Alguien más? Yo, si no, voy yo, que tengo. Pensaba, lo mismo que Sandra me pasó, enseguida pensé en cuestiones, bueno, tenemos una realidad que nos está cascoteando, entonces es muy difícil salirnos. Y pensaba esta lógica de despreocupación a la que vos referiste, y pensaba qué interesante, y preguntarte si ves que existe cierta potencialidad, en vez de hablar del individualismo, ¿no? De estas cuestiones que uno está más acostumbrado de individualismo reinante, pensar estas lógicas de despreocupación como algo que se legitima, porque obviamente debe haber, así como hay legitimaciones de quien cuida, también hay legitimaciones en quien no se cuida, en esta despreocupación, ¿no? Y así como el descuido no es solo la falta de cuidado, sino es algo, pensar si también uno puede pensar una ética del descuido, así como pensamos una ética del cuidado, pensar si existe una moral y una ética de descuido que legitima nada, esta forma de despreocuparse, que están, digo, que uno las ve y se sorprenden. A mí no sé, hubo represión ayer, anteayer, yo estoy perdida con anteayer, y esa celebración de la violencia, esa celebración de lo que decía Sandra, de gente que no tiene para comer, o de los enfermos y las enfermas que no tienen medicación, ¿no? Entonces, ahí, nada, pensar que me parece que podría ser más potente pensar esta ética del descuido que quizás el individualismo, ¿no? Estas cuestiones que ya estamos. Y estaba Guadalupe Blanco por ahí, la voy a citar en su tesis, después Guada, si querés hablar vos, en este sentido de qué es cuidar y descuidar, porque Guada en su tesis trabajó sobre estas negociaciones y tensiones entre lo que los agentes estatales entendían como cuidado y lo que las familias que trabajaban en la agricultura consideraban cuidado, ¿no? Entonces, lo que era descuido para el Estado no era descuido para las familias, y cómo estas negociaciones en este marco de desigualdad que vos bien hacías referencia. Me hizo acordar, y si después igual quiere decir algo al respecto. Gracias. ¿Alguien más? Sí, yo tenía algunos comentarios. No, Caro, no, dale, Caro. Bueno, gracias, Maite, un gustazo escucharte como siempre. Bueno, tengo como muchas ideas desordenadas, porque a medida que ibas hablando, todo el tiempo se me venían imágenes de trabajos de campo y de cuestiones que por ahí quedaron dando vuelta. Hace mucho tiempo, algunos años, me acuerdo que
trabajando en barrios de acá de zona sur, en asentamientos precarios, quedaba muy claro esto de a quiénes se cuidaban y a quiénes se descuidaban, ¿no? Y en una primera lectura, así rápida y sin demasiada, sin demasiada reflexión, lo que pensaba era, bueno, que había que ese descuido, por ejemplo, hacia ciertos jóvenes adictos, ¿sí? Pobres, adictos, violentos también, que no se podía, no se aceptaba su incorporación en los centros comunitarios, bueno, que eso podía ser leído como un descuido, claramente, pero también como violencia, como irresponsabilidad por parte de las personas que estaban trabajando, llevando adelante las tareas comunitarias, ¿no? Pero claro, cuando estamos ahí y pasamos un tiempo en esos espacios, claramente cuidar, como bien decías, requiere de saberes, de recursos, ¿sí? Para enfrentar necesidades especiales de ciertas personas, ¿sí? No es fácil atender ciertas situaciones. Entonces, claro, ahí empecé a pensar que no era solo un descuido, una irresponsabilidad que podía ser fácilmente interpretado de esta manera, sino que había exigencias sobre estas cuidadoras que ellas no podían atender, ¿sí? Que necesitaban, ahí se hacía necesario un papel institucional, un papel del Estado, sea del municipio, de la provincia, de nación, digamos, de algún nivel del Estado, porque las cuidadoras comunitarias claramente no podían brindar esos cuidados, estaban superadas, ¿no? Entonces, y pensaba también en la línea que planteaba Ana, pensaba no sé, lo digo sin demasiada reflexión, pero digo, cómo hay ciertas políticas que también son políticas del descuido, ¿no? Estas políticas que sencillamente se fundamentan en la naturaleza libre de las personas que deben hacer y crear sus propias condiciones de sustento, de manutención, de supervivencia. Digo, son políticas del descuido, son políticas, como decía Sandra, también de dejar morir, de dejar hacer, de dejar enfermar, ¿no? Políticas de una hostilidad tremenda, que, bueno, al menos acá están presentes y ya lo hemos visto con toda crudeza. Bueno, pero tampoco es algo nuevo, en todo caso siento que por ahí la crudeza que estamos viviendo hoy es novedoso, pero bueno, había pequeñas emergencias de eso que podíamos ver, de esos descuidos, ¿no? Pero perdón, bueno, me quedo pensando, en todo caso me quedo con un montón de notas para seguir reflexionando y repensando, ¿no? Incluso cosas que ya escribí, que quizás a la luz de nuevas reflexiones uno podría incorporarle hasta nuevas ideas. Bueno, muchas gracias, Maite, muchas gracias. Liz. Bueno, primero agradecerte, Maite, interesantísima la exposición. Yo tengo varias, no sé si llamarlas preguntas, más bien creo que son comentarios que el primero está relacionado con esto que decía recién Carolina. En un momento en tu presentación vos mencionabas cómo tradicionalmente se piensa el descuido como la falta de cuidado. Entonces yo pensaba cómo de alguna manera es como que tradicionalmente se piensa el descuido como algo pasivo, pero creo que también lo que vos estás invitándonos a pensar es cómo también se puede pensar el descuido como algo activo, que creo que está relacionado con esto que decía Carolina, ¿no? Y también estaba pensando en esta idea de las ecologías precarias y cómo en un momento de tu presentación vos mencionabas cómo el descuido de las personas está directamente relacionado al cuidado de las plantas. Entonces, cómo pensar no solo al cuidado como relacional entre las personas, sino también al descuido y al cuidado como categorías relacionales y cómo el cuidado de ciertos seres vivos está directamente relacionado al descuido de otros seres vivos, ¿no? Entonces, eso. Muchísimo para pensar, interesantísimo.
Gracias. ¿Alguien más quiere comentario, pregunta? Sí, MKB, no sé el nombre. Sí, yo la conozco a Sandra y a Liliana hace muchos años. Yo soy docente de la UBA del año 90, del año 98, perdón. Y participo del Instituto Gino Germani desde el 2000. No, estas cuestiones, digamos, vinculadas a cuidados o descuidos, yo las analicé y las pensé en torno a la ciudad de Buenos Aires en relación a espacios culturales, ya sean estos autogestivos, independientes del sector privado, del tercer sector, o incluso por parte de políticas públicas culturales. Antes de una inauguración de algunos centros culturales emblemáticos de la ciudad, analicé el periodo del retorno de la democracia en Argentina. Analicé esas prácticas y después las seguí pensando, porque hubo eventos como Cromañón y muchos otros que quizás la expositora no está tan al tanto y por ahí le puede interesar como a nosotros nos interesa a los de los senegaleses. Le quería preguntar específicamente esas condiciones de cuidado y descuido en Madrid, que ella mencionó cerca del Corte Inglés, porque no entendí bien ahí la explicitación, no sé, mencionó algo de algo más personal o que es a veces un eje en el cual se tensa en algunas postulaciones teóricas para vislumbrar desde qué punto de vista se ejerce determinado pensamiento. Y también esta cuestión que mencionaba Carolina Rosas en términos de lo que se piensa en la cuestión social, ¿no? De las poblaciones blancas a las cuales se tiene que cuidar, a las cuales a veces se las termina estigmatizando, en ese afán de que las disciplinas cercenen los mecanismos de distinción de las mismas, ¿no? Para que sean objeto de políticas públicas, por ejemplo, en algunos casos. Muchísimas gracias. Nada más, perdón. gracias. No, discúlpame. Quería, No, perdón. Pensé que no, había. nada más. Discúlpame, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, Maite, ¿querés responder esta primera Vale. ronda y vemos después si hay una segunda ronda? Vale, yo como también me ocurrió cuando hablaba de la domesticación del trabajo, entiendo que no sé si esta idea de pensar los descuidos es que el descuido nos va a servir para pensarlo todo como antes hemos pensado con los cuidados, pero sí que lo planteo también como una forma de que nos empecemos a inquietar y a cuestionar, ¿no? Algunos lugares fáciles y sedimentaciones, porque como comentabas al final en MKB, muchas de estas cuestiones, o como han ido contando, las hemos ido pensando de otra manera y en otros términos. Pero quizá a mí me permite pensar los cuidados y pensar muchas cosas que están detrás de los cuidados. Y en ese sentido, yo sí que creo, ¿no? Como comentaba Liz, que sí, que la cuestión de descuidar no es solamente algo pasivo. Es que hay un montón de decisiones. No digo que sean hiperracionales, no digo vamos a decidir hacer la política del descuido, pero hay un montón de decisiones que se están tomando que tienen consecuencias y eso yo creo que es importante. Y obviamente lo que está pasando en Argentina y lo que probablemente esté impulsando a las extremas derechas en buena parte de Europa tiene que ver con esa pérdida de esa idea del Estado nodriza que nos cuidaba, de esa percepción quizá del valor que eso tiene, porque no se ve, porque todo el mundo ha nacido ya pensando que eso estaba así, ¿no? Y quizá yo cuando les explico a mis estudiantes la excepcionalidad histórica, que es el estado de bienestar histórica y espacial y de todo, es una excepcionalidad en todo. Entonces, digo, lo que significa eso y lo fácil que se puede perder, que es que se puede desmantelar en un pispás. Entonces, eso yo creo que también, esa idea de pensar que los cuidados no se ven, pero que los descuidos sí se ven, también nos pueden hacer seguir la pista para ver
¿Qué es lo que ha funcionado? O sea, me acuerdo una vez que me dijeron que en el gobierno de Manuela Carmena había un equipo de gente que estaba viendo qué pasaba con la violencia de género y cuando había habido una mujer que había sido asesinada, estuvieron intentando como reconstruir todos los dispositivos, todo lo que había, digamos, hacer un estudio profundo de ese caso para identificar qué es lo que había fallado, es decir, dónde había estado los descuidos. Esto nos permite también como adentrarnos a pensar las cosas de otra manera. Creo que esa es la potencialidad que tiene, que nos permite también como darle una vuelta a la mirada y pensar muchas de estas cosas. Yo no sé si podría hablar de ética del descuido, porque la ética estamos hablando del bien común, ¿no? Es verdad que a veces, y cuando pongo el ejemplo de Montessori o cuando hablamos, deja el suelo tranquilo, deja que se regenere, o deja que las poblaciones indígenas y que los gitanos, ellos vayan decidiendo cómo van a cambiar sus pautas reproductivas, ¿no? No vayamos a engañarles, a ofrecerles una tontería para que se haga una ligadura de trompas, ¿no? Que sean conscientes de lo que implica y que tomen sus decisiones y, no sé, ese tipo de descuido quizá a lo mejor se corren muchos riesgos, pero son riesgos que también se basarían de alguna manera para mí, y eso sí que podría entenderlo, pero como forma de las éticas del cuidado, de pensar la dignidad humana en todas sus expresiones y en su riqueza y su diversidad y respetándola, ¿no? Es decir, cuidar, como decía la abuela, la nieta esta de su abuela, cuidar tanto a veces no beneficia, porque mi abuela estaba mucho mejor cuando no recibía tantos cuidados, ¿no? Entonces también, y además hay mucho ejercicio de violencia y de imposición, y en las que somos madres lo conocemos muy bien. ¿No? A veces ponemos para... Entonces, bueno, también ese tema de esa dignidad humana en todas sus expresiones, que yo creo que también es algo a salvaguardar. Además, porque estamos en tiempos más difíciles, tenemos que estar con mucho más, todas las antenas mucho más, yo creo, activadas, ¿no? Para darnos cuenta, porque yo creo que efectivamente hay que pensar muy bien. Entonces, yo creo que sí, que estamos hablando de la dignidad, estamos hablando de la dignidad y quizá repensar los cuidados, repensar el proteccionismo, los paternalismos, pensar todas las estructuras con las que hemos aprendido a pensar las ciencias sociales, irles dando la vuelta, porque todas tienen todos esos contenidos sexistas, paternalistas, no sé qué, desagencializadores. Y luego, pues es que, no sé, pienso que tenemos que ir pensando cómo también, cómo hacemos investigación. A mí el hecho de no, por ejemplo, yo no me he sentido legitimada para ir a ver qué pasaba ahí. Y no me iba a inventar una práctica o acompañar a una ONG para ir a ver qué pasaba en los campos esos de Níjar, ¿no? Esos invernaderos, ¿no? Creo que a veces también en nuestras investigaciones hemos también ejercido ese tipo de violencias, a lo mejor con la mejor de las intenciones, ¿no? Entonces, bueno, pensar todas esas cuestiones, ¿no? O sea, y creo que las éticas del cuidado nos permiten pensarlo. No sé si podríamos hablar de ética del descuido. A mí me tal, ¿no? Pero sí pensar, ¿no? Todo lo que implica, cómo se negocia ese bienestar, cómo esa parte responsiva, ¿no? Tenerla en cuenta, ¿no? Por ahí. Ay, bueno, respecto a lo de Madrid, a 13 kilómetros de la Puerta del Sol, que es donde está el Corte Inglés. Sí. Bueno, que efectivamente, ¿no? Como un templo de la riqueza, del consumo y tal, pues hay una zona que son asentamientos chabolistas, ¿no? Que empezó creciendo poco a poco y se llama la Cañada Real Galiana, viven como 12.000 personas. Entonces hay zonas ahí donde ha habido cultivo de marihuana. Y ha habido enganches de luz, porque claro, allí no hay electricidad, pasa como que no hay electricidad, si no enganchan a la luz, a los circuitos de luz, de electricidad para tomar la luz, no tienen luz, no tienen electricidad. Entonces, bueno, algunas viviendas sí tienen electricidad porque era una zona donde había viviendas, pero hay alrededor de 2.000 personas, creo que unos 800 niños hay en total, niñas, adolescentes, niñas. O sea, que tienen que ir al colegio, que tienen que hacer las tareas, que tienen que ir aseados, que tienen que utilizar internet ¿no? Y que llevan más de 2 años viviendo sin electricidad porque antes que decía que era por los cultivos de marihuana y no sé qué, pero la realidad es que las administraciones
se han estado pasando la pelota porque eso no es Comunidad de Madrid, no es el Ayuntamiento de Rivas, es una zona ahí intermedia, no sé qué. Hombre, la Comunidad de Madrid podría tener responsabilidad, pero es una comunidad eh, gobernada por una política que, bueno, pues que se llevaría muy bien con Milei en muchos sentidos, ¿no? Entonces, Chicas, a mí se corta Sí, se usted. trabó, se le trabó, ¿Maite? se cayó. Ah, no, porque yo le iba a decir que Perdimos a saque. Maite un momento. No, yo le Sí, iba a a decir ver si vuelve que saque la cámara. cámara. A ver si se me había vuelve. caído internet. Creo que se ¿Eh? me ha caído internet. Sí, Ahí Ahí creo que se me está, estás, había ahí sí, ahí volvió. estás, ahí estás, sí. Te iba bien, no, porque yo te veíamos, digo, te iba a decir que saques pero se cortó. Se cortó, sí, yo creo que se me Ah, había ok, caído internet. listo, sí, puede ser. A mí me pasó antes, yo tuve que volver a entrar también, me quedé afuera un rato. Bueno, pues lo que quería comentar con esta zona Sí, de la Cañada Real Galiana, pues eso, que con estas discusiones institucionales de a quién le corresponde, en realidad llevan 2 años, sin nada. más de 2 años, que no tienen electricidad. Qué va. Y ahí siguen. Por eso se hizo un documental que se llama Encender la Dignidad, que lo puse también en una de las diapositivas. Como dato, o sea, como eran muchas cosas las que quería comentar para pensar los cuidados de cuidados, igual hay detalles pero sí pensar que bueno, que en estos países tan ricos tenemos también es que eso es un descuido clarísimo. Nadie se está responsabilizando y eso no se resuelve, ¿no? Es una vergüenza. Bueno. Gracias. Hacemos una segunda ronda cortita. Si alguien tiene alguna pregunta, comentario, algo. Si no. He visto en el chat que había comentarios, no sé, porque como se me he salido, me he quedado sin ellos, no sé si a lo mejor alguien ha No, eran comentado de algo. agradecimiento. Ah, vale. Eh, bueno, Bueno, entonces, si no hay nadie, yo quería decir una cosita que me quedó pendiente antes, pero que algo ahora ella comentó, porque yo creo que es una forma de ver esto de cuando el carácter productivo del descuido. Porque, viste, es algo que en el campo de las migraciones, el control migratorio, tendemos a ver lo que no deja hacer el control, lo que inhibe y menos lo que habilita o lo que genera o lo que produce. Entonces, eso que vos planteaste también me parece que es bien potente, eso de pensar el descuido o atender al carácter productivo del descuido. Me parece que es una buena consigna, ¿no? Y que cabe para el descuido y cabe para otras cosas que a veces los vemos solo en la vertiente negativa, como en la vertiente de lo que impide y no de lo que hace posible o de lo que habilita. Entonces eso también, antes la tenía acá anotada y me había quedado, que también me gustó mucho ese punto, porque me parece que también tiene mucho potencial. Nada más. Sí, A mí también, uy, perdón. No, dale, No, que sí, a mí que también me ha quedado como una pregunta del comienzo de tu exposición, Maite, en relación a cómo se caen lugares comunes con la categoría del cuidado. O sea, si también nos podría decir un poco más sobre eso, que acá lo tengo anotado. bueno, cuando hablamos de la sostenibilidad de la vida todo el rato, por ejemplo, qué vida, o sea, no, que se queda como y lo vemos, lo vemos en muchos textos y tal, pero es un ejemplo, ¿no? Hay una cosa que has comentado antes, que ahora viendo aquí, que tenía nota, lo del tema del cuidado más que humano, ¿no? Esa idea de que estamos siendo con el entorno, un entorno que no solamente somos los humanos, sino es el aire, las plantas, los animales, las propias infraestructuras que posibilitan o no el cuidado o que descuidan, ¿no? Desde la seguridad, para que una chica adolescente pueda ir por la calle, por ejemplo, la iluminación, la forma en la que se conforma, ¿no? Que también las urbanistas feministas han hecho muchos trabajos sobre esos espacios que permiten la seguridad, que cuidan, ¿no? Cuidan a nuestras hijas cuando salen por la noche, ¿no? Por ejemplo, de ciertas violencias, o, por ejemplo, en los espacios que están adaptados para las personas que tienen discapacidad, ¿no?
que nos facilita la vida a todo el mundo. Es decir, que lo que facilita la vida a alguien con muletas me facilita la vida a mí, que no las llevo, ¿no? Por ejemplo, o sea que pensar también todo eso, esa perspectiva también más que humana, no quiero decir con ello que a lo mejor se cuide más a un gato que a una persona, no, que no es una competencia. Hay gente que a lo mejor para mi hermana sus gatos son como sus hijos, ¿no? Y es su familia, ¿no? Y un montón de gente tiene una relación afectiva muy fuerte con los animales o con la tierra, ¿no? Es bueno, no sé, como que hay como toda una construcción y todo ese entorno es mucho más que solamente las relaciones humanas, ¿no? Son como entramados muy complejos que nos hacen la vida más vivible, mejor, ¿no? La buena vida, ¿no? Que dicen, ¿no? Muchas de los buenos pueblos originarios, ¿no? Esa buena vida, que está construida con esa armonía, esa interacción con la naturaleza. Y esa perspectiva poshumana, yo creo que además, junto con todo el tema comunitario, yo lo rescato muchísimo de todos los saberes a poner en el centro de la producción académica sobre cuidados en América Latina, porque son saberes y experiencias que tenéis muy, muy potentes. Yo, vamos, lo reivindico ahí. Y siempre estoy dispuesta a aprender cuando voy a encuentros, congresos, cuando viajo para allá, de todas, o cuando caen textos, de todas esas experiencias, ¿no? Y de esas formas también de entender la vida, con esa armonía, con la naturaleza, ese respeto a los ritmos de la tierra, por ejemplo, que Occidente no ha sido capaz, ¿no? Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, María Teresa, Maite, por todo, por dejarnos pensando. Por lo menos a mí me quedó mucho para pensar. Ojalá volvamos a tener un intercambio siempre tan productivo. Y gracias por aceptar participar e inaugurar este ciclo de conferencias de este año. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias y a a todas. vosotros. Muchas gracias a vosotras por invitarme y por el honor de estar aquí. Os voy a mandar un textito muy pequeño que escribí sobre descuidos que quizá a mí nos pueda ayudar a continuar este diálogo, porque yo interpreto que aquí esto tiene que ser una producción colectiva y espero que si os ha parecido interesante la propuesta, que sigamos conversándola. Excelente. Muchísimas gracias. Gracias. Eso, el texto es algo súper necesario, así que lo agradecemos muchísimo, Maite. Muchas gracias. Bueno, le damos muchísimas gracias a Maite y a todos nuestros... Uy, perdón, Caro. No, felicitaciones a María Alicia, a Ana, por las conferencias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Maite, agradecerte y agradecerle también a todos nuestros asistentes que se quedaron hasta el final. Y bueno, invitarles a la próxima conferencia que va a tener lugar el día 23 de agosto, también a las 16 horas, y va a ser dictada por Carol Chan de la Universidad Diego Portales de Chile. Y de paso también, que me olvidé de un agradecimiento, agradecerle a Sandra, a su marido y a su hermana por el diseño de los afiches de promoción del ciclo de conferencias. Así que bueno, los esperamos la próxima. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao. Hasta luego, gracias.